Buenos días en este domingo de resurrección. Vamos a iniciar precisamente con lo que es nuestra escuela dominical virtual. El tema se llama Jesús resucitó para darme vida. Es el número 6 de nuestros libros de texto. Vamos a ver en su momento lo que dice la lección. Los que tienen el material, ábranlo en la página número 54. La idea central. La resurrección de Jesús me ofrece la vida eterna. Aplicación para la vida. Si hay algo en lo que todos podemos coincidir es que el mundo está cada vez más lleno de violencia, soledad y muerte. Parece que el mal triunfa sobre el bien sin que nada pueda detenerlo. Lo que hace más difícil entender y explicar esta situación es que incluso personas que consideramos buenas bajo los estándares humanos experimentan ese mal más que otros que viven y hacen mal. Nuestra fe en Dios debe hacer algo para cambiar esa realidad. Eso es lo que hizo Dios con la muerte y resurrección de Jesús. Con su muerte Jesús sufrió para terminar con la muerte y su causa esencial, el pecado. Pero su resurrección nos dice que venció, y así Jesús fue la muerte de la muerte. Sus seguidores hemos vencido juntamente con él. Por eso el primer día de la semana es tan importante. Ese día las tinieblas, el llanto, el dolor y la muerte del viernes llegaron a su fin, y la luz de la vida resplandeció para siempre. El Padre de las luces coronó Rey de Reyes al que los humanos rechazaron, y cada domingo los cristianos recordamos y celebramos su resurrección gracias a ella. Podemos enfrentar cualquier circunstancia adversa con la certeza de que vamos a lograr la victoria porque el Señor vive. Vamos a hacer una pequeñísima oración para continuar con nuestra escuela dominical. Amantísimo Padre, hoy domingo celebramos lo que es el acto fundamental de fe del cristiano, el considerar y el tener a Jesucristo como resucitado, porque eso es lo que nos da precisamente la confianza en que al igual que Él, nosotros vamos a hacerlo de la misma manera. Por eso te pedimos que nos ayudes a comprender lo trascendente que es ese hecho bíblico, histórico, pero sobre todo espiritual. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, recorremos lo que es el material de el habla inglesa, traducido para que podamos complementarlo con el que utilizamos. La Biblia se encuentra con la vida. Mi esposa Candace y yo nos llevamos mucho tiempo en nuestra iglesia actual. Cuando uno de nuestros miembros fundadores falleció, era una de las damas más influyentes de la iglesia, por lo que su funeral fue un gran problema. Al prepararse para asistir al servicio, Candace estaba ayudando a nuestro hijo mayor a vestirse y alistarse, como cualquier buena madre haría. Ella también lo estaba preparando sobre qué decir y hacer. Le contó a nuestro hijo sobre la línea de recepción y cómo, cuando era su turno de hablar con la familia, él debería decir lamento su pérdida. Es una mezcla de confusión y frustración, respondió de inmediato. ¿Por qué debería arrepentirme? Yo no la maté. Nos reímos mucho de su respuesta inocente, pero la muerte no es cosa de risa. Golpea a los jóvenes y a los viejos, sobre todo y lo más triste a los niños.
Nadie escapa a sus garras terrenales. Sin embargo, la buena noticia para los creyentes es que no es la última palabra. Jesucristo venció a la muerte y por medio de la fe en Él tenemos la vida eterna. Lo fundamental de la fe cristiana es que estamos en un culto en el que tiene una esperanza escatológica. Esto significa que nosotros creemos que vamos a resucitar junto con Jesucristo. De otra manera, no estaríamos nosotros en estos momentos meditando sobre la resurrección de Jesús. Para los humanistas y para otras religiones es locura lo que nosotros decimos, pero para nosotros es el testimonio y mayor prueba de que Dios nos ama. En Estados Unidos se acostumbra que cuando muere algún militar se le entrega la bandera nacional. Es un signo ritualístico. Vamos a ver nuestra Biblia. Juan 20, del 1 al 2, el sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esto sería una representación del sepulcro vacío. Allá se vería el Gólgota y se supone que el sepulcro estaba en un huerto junto a ese lugar de ejecuciones. Vamos a ver el contexto. La resurrección. El doctor Francisco Lacueva, en su diccionario teológico ilustrado editorial CLI, nos dice que viene de la palabra latina resurgere, levantarse, restablecer, resurgir. En sentido eclesiástico, de surgere, levantarse, surgir, elevarse. Hablando de Cristo puede considerarse primero como un hecho histórico, lo cual surge de la realidad del testimonio de sus discípulos y de 500 gentes más. No estaban alucinando, Hechos 10:41, no estaban sugestionados, 1 Corintios 5:6, inclinados a creer en su resurrección, Marcos 16, del 9 al 14, y dar su vida por su fe, Hechos 26:3. Los que niegan que Jesucristo haya resucitado, simple y llanamente, no entienden lo que es el plan salvífico de Dios Padre. Los enemigos de Jesús estaban interesados en que no se llevaran el cadáver, Mateo 27, 62, 67. La misma guardia dio testimonio de la resurrección, Mateo 28, del 11 al 15. Aquí hay algo bien importante. La tumba no estaba en su momento abierta, sino estaba cerrada. Y además en su momento pusieron los romanos, junto con los judíos, una guardia para evitar que se llevaran el cuerpo. Entonces, lo increíble es que ni esa guardia se encontraba en el momento que llegaron las mujeres, ni tampoco estaba sellado la tumba. ¿Cómo en su momento se puede dar esto? Solamente por la resurrección. Como prueba apologética, es la señal cumbre de su mesianidad. Él lo había profetizado, Mateo 12:39. Incluso se los dijo a sus enemigos, Mateo 17, 63 a 64.
Pablo da una importante clase al respecto, 1 Corintios 15 del 1 y 5 y 14 y 15. Como elemento teológico, Pablo dijo que Jesús fue resucitado a causa de nuestra justificación. Fue provisión divina para otorgarnos la justicia. Romanos 4:25, 1 Corintios 15 del 17 al 22. Entonces, histórica, apologética y teológicamente, es importantísima la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, no habría cristianismo. Versículo 1, en el libro de este Evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial Clear, nos dice que la tumba vacía abarcaba del capítulo 20, del 1 al 10. Juan se centra en María Magdalena. En Marcos se menciona también a María, madre de Jacobo, y Salomé. Primer día de la semana es el domingo. Por eso los cristianos celebramos nuestros cultos en memoria de la resurrección de Cristo. Los que dicen que tiene que ser el sábado son judaizantes, no son cristianos. Porque para nosotros el hecho fundamental de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Después del sábado ya se podían hacer compras. Nadie creía que iba a resucitar, incluyendo sus discípulos. Las mujeres estaban preocupadas de cómo abrir la tumba. 20 hombres no eran suficientes para levantar la piedra. Había además una guardia de entre 10 a 30 hombres, romanos, soldados, para que no se accediera a la tumba. Si abandonaban su labor, su pena era de muerte por insurrección. ¿Cómo iba a abrir María Magdalena y las mujeres que fueron la tumba? Pues no sabían, pero estaban ahí dispuestas a inclusive poner en peligro sus vidas para cumplir el ritual de embalsamar el cuerpo de Jesús. Algunos dicen, y de hecho es simplemente un chisme histórico, que María Magdalena era más que simple seguidora, y dicen que por eso ella en su momento quería embalsamar el cuerpo. Pero insisto, esto es chisme histórico. Los guardias iban armados, los discípulos habían huido y no tenían armas. La piedra había sido removida. Los sinópticos dicen que estaba en otro lugar y un ángel encima de ella. Mateo 28:2. La tumba estaba abierta. Versículo 2. Según Marcos, entraron las mujeres al interior y vieron a los ángeles que les anunciaron la resurrección de Jesús. Marcos 16, del 5 al 6. Entonces es probable que el grupo vio un ángel sobre la piedra. María Magdalena fue a ver a Juan y a Pedro para avisarles que se habían llevado el cuerpo. Las otras mujeres entraron al sepulcro y los ángeles les comunicaron las buenas nuevas. La resurrección no era entendida por las mujeres ni los discípulos. Un nuevo día. No sabemos a qué hora resucitó Jesús. Estaba oscuro el día de domingo. María llegó entre las 3 y las 6 a.m. Quería terminar de embalsamar a Jesús. No sabemos cómo podía quitar la piedra de la tumba. ¿Quitaría el sello o pasaría sobre la guardia romana? Lo cierto es que la luz de la humanidad ya resplandecía y el poder de la muerte había sido derrotado. Confirma a Jesús como Mesías y muestra que el Padre aceptó el sacrificio expiatorio vicario del Cordero de Dios. Y es real que todo aquel que en él cree alcanza la redención, reconciliación, justificación, santificación y glorificación. Cuando ustedes oigan o les digan que por la muerte de Jesucristo ya todos se salvaron, es falso, porque solamente se salvarán quienes realmente acepten a Jesucristo como su Señor y vivan de acuerdo a sus mandamientos. Si no lo hacen, pues simple y llanamente no son salvos, no se engañen.
El sepulcro está vacío. Juan no nos dice si María miró dentro del sepulcro o si al ver la piedra quitada asumió que se habían llevado el cuerpo de Jesús. María fue a Simón Pedro, a pesar de su negación, lo seguían considerando líder del grupo. Pedro y Juan, que era el discípulo al que Jesús amaba, corrieron al sepulcro. Este llegó primero, es decir, Juan, porque era más joven. Vio las envolturas de lino. Pedro observó que el sudario estaba enrollado aparte. Juan sabía que no se habían llevado el cuerpo de Jesús, porque si lo hubieran hecho, no habrían quitado los lienzos. Entonces el cuerpo no había sido robado. Lo interesante es que a los discípulos no vieron ni a ningún ángel como sí los vieron las mujeres, ni tampoco en su momento tuvieron contacto en ese momento con Jesucristo. Un pacto de vida. Resucitó el primer día. Estuvo en el sepulcro el sábado, anunció el cumplimiento de la ley, la realización de la Pascua y el fin de la muerte física y espiritual. El domingo inició el nuevo pacto por la fe en Jesús. Por eso los cristianos adoramos el domingo. No tenemos obligaciones de seguir los ritos del Antiguo Testamento. El nuevo pacto se basa en confiar en Cristo y lo que logró con su muerte. El Mesías no iba a permanecer en la tumba, Hechos 2, 24 a 27. El sepulcro vacío afirma que Jesús es el Cristo. Los cuerpos de los fundadores o líderes de otros credos saben dónde están sus tumbas, pero Jesús, su sepulcro está vacío. Jesús resucitó y vive para siempre. Aleluya. Esa es nuestra confesión de fe más importante. Aquí estamos viendo el signo de interrogación. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que la primera es la de la versión española, la segunda es de la versión inglesa del material. ¿Cuál es la importancia de creer que Jesús resucitó? Cumple todas las profecías, pero además nos da la oportunidad de que si Él resucitó, también nosotros lo vamos a poder hacer como Él lo prometió. ¿Qué es lo más memorable que has experimentado en un funeral? Pues la tristeza, pero a la vez en su momento, si es cristiano, la fe y la esperanza de que resucitará junto con Jesucristo. ¿Cómo la resurrección valida la persona y las palabras de Jesús? Les da congruencia. Si Él no hubiera resucitado, no podíamos creerle a Jesús, precisamente porque la resurrección es el punto culminante de todo su sacrificio vicario. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Por eso es tan importante hacer énfasis en ese acto de fe. ¿Qué preguntas te viene a la mente cuando consideras la tumba vacía? Era imposible que las mujeres, inclusive los discípulos, la pudieran haber sacado. Había una guardia romana. Estaba resguardado ese lugar y sin embargo, cuando llegaron, estaba removida la piedra y no había guardia. Entonces, eso denota que algo sobrenatural pasó en ese momento, en esa tumba vacía. Vamos a continuar con la palabra. Juan 20 del 11 al 15. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Algunos dicen que era como los querubines en el arca de la alianza. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Estaba llorando la mujer, estaba desconsolada. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él.
Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. ¿Cómo una mujer va a llevar un cuerpo? Pero bueno, ella estaba desconsolada, ella estaba totalmente estupefacta de que se habían llevado el cuerpo de Jesús. No sabemos cómo era Jesús, quítense la idea de que era de ojos azules y unos rizos, no sabemos, no hagan representaciones de Jesús. Por eso él nunca quiso tener una imagen ahí como Dios, él renunció inclusive a ser rey porque pudo haberlo sido, pero lo que le interesaba era este momento teológico que es su resurrección. Nos dice que hubo varias apariciones del resucitado del Juan 20, del 11 al 21-23. A María Magdalena aparece del 11 al 18. El relato retoma a María Magdalena, estaba fuera del sepulcro llorando. María había avisado sobre la desaparición del cuerpo, no sabía que había resucitado. Ella amaba al maestro, se había llevado su cuerpo, no sabía quién se lo había llevado donde estaba. Ella no había visto el interior de la tumba. En alguna, inclusive hasta hay un Nuevo Testamento, un evangelio apócrifo de María Magdalena. Y muchos eruditos piensan que María Magdalena realmente era discípula, era apóstol, podemos decirlo, de Jesucristo. Son especulaciones. Pero podemos entender al momento que se le apareció a María Magdalena que era recíproca esa relación. Que María Magdalena no era un discípulo cualquiera, sino era alguien que verdaderamente de corazón amaba al Maestro. Vio en el sepulcro a dos ángeles, eran blancos, resplandecientes. Ellos son mensajeros. Vieron primero al grupo de mujeres. Los discípulos no los vieron. Ahora sí los ve María Magdalena. Los ángeles posiblemente pusieron en fuga a la guardia romana. Para los creyentes será un lugar de espera hasta la resurrección prometida, cuando venga por su iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, lo que se llama el arrebato. Ya no será lugar de sombra su tumba para el fiel, porque estaba escondido con Cristo en Dios. Los ángeles representan el triunfo de la cruz sobre la muerte, uno al frente del otro. Cristo comisiona a las mujeres para dar el mensaje de triunfo. ¿Por qué no los discípulos? Y aquí es algo donde también debemos de tener plena confianza. Jesucristo no distingue entre hombres y mujeres para difundir su mensaje. Por eso es absurdo que en muchas denominaciones evangélicas no acepten el pastorado femenino. Porque en la realidad, y lo vimos aquí en la resurrección, a las mujeres fue a quien primero se les apareció para que dieran la buena nueva de su resurrección. En esa época el testimonio de la mujer no valía, no servía, precisamente porque era una cuestión meramente cultural. Pero eso ha cambiado y estamos en el siglo XXI. Y hay muchas teólogas muy capaces que no merecen ser discriminadas. Los ángeles se dirigieron a ella de modo respetuoso. Lloraba porque Jesús era todo para ella, aún después de muerto. Ella no sabía a dónde se lo habían llevado, no pensaba en la resurrección del Señor. Representa el vacío que siente su ausencia. Las lágrimas son el resultado de angustias, dificultades que agobian, problemas que nos perturban, iniquidades que nos espantan. María no pensó en que al tercer día iba a resucitar. Lo había olvidado. Y eso generó tristeza íntima. No vio la gloriosa bendición que Dios depara. En esos momentos, la angustia por la ausencia es triste, pero es real. Y mucha gente no recuerda los mensajes que Jesucristo en este caso dio. Porque simplemente para el cristiano es un hasta luego. Porque estamos convencidos de que tanto la persona que muere como nosotros en su momento
vamos a resucitar con el Señor si de verdad somos cristianos. El autor Hendrickson dice que volteó primero porque Jesús se apareció de repente y los ángeles se inclinaron para adorarle. 2. Porque los ángeles al ver a Jesús lo señalaron y María volteó para ver afuera del sepulcro. 3. Porque oyó que alguien se acercaba. Y 4. Porque los ángeles desaparecieron de repente de la vista. Al voltear lo vio, no lo reconoció porque lo vio con ojos corporales, no con los espirituales. Jesús salva a los quebrantados de corazón y salva a los contritos. Contrito significa arrepentido de una culpa cometida, dolor y pesar de haber pecado. Ese se llama contrito de espíritu. Salmos 34, 18. ¿Cómo seremos? ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? No lo sabemos. Entonces, los que especulen de que va a ser así y asado, son eso, nada más especulación. No les crean. Jesús le preguntó primero sobre la causa de su llanto. La segunda, ¿a quién buscaba? María no se imaginaba que él era Jesús. No era el cuidador de la finca. Le interesaba saber si él sabía dónde se llevaron el cuerpo. Lo extraño era que no lo reconoció, pese al tiempo que estuvo con él. Lo más probable es que Jesús se manifestó de otra forma hacia los suyos, luego de la resurrección. Marcos dice que se apareció con diferente aspecto, con otra figura. Era un cuerpo transformado, 1 Corintios 15, 42 a 44. Además de la falta de fe en su resurrección. Él no se corrompió, fue diferente al que había tenido durante su ministerio. Recordemos que hubo un momento en la transmutación de Jesucristo cuando estaba Elías e Isaías junto con él. Juan el Bautista junto con él. Y entonces ahí se vio totalmente distinto a como lo habían conocido. Por lo tanto, la resurrección, de una vez podemos decir, vamos a tener un cuerpo diferente al que tenemos en este momento. Inclusive Jesucristo dijo que en aquel tiempo ya no habría matrimonios. ¿Por qué? Porque ya los cuerpos iban a ser de diferente forma y lógico con otras necesidades. Desglose. Lágrimas incongruentes. Los ángeles y Jesús le preguntaron a María la causa de su llanto y gritos de dolor. Dijo que era porque se habían llevado el cuerpo del Señor. No podían terminar de embalsamar su cuerpo. No sabían quién ni a dónde se lo habían llevado. Ella no había perdido a nadie porque el Señor estaba vivo y por eso el sepulcro estaba vacío. Reitero, sentía la ausencia porque no había reparado en lo que Jesús mismo había anunciado que iba a resucitar. Por eso hay que conocer bien la palabra. Devoción inconmensurable. María tenía devoción por Jesús. Juan y Pedro vinieron y se fueron. María se quedó llorando, llena de impotencia, dolor, frustración y desesperanza. Se arriesgaba a ser robada por los ladrones de tumbas, ser culpada de la desaparición del cuerpo. Siempre lo llamó Señor, a pesar de la persecución y ante desconocidos. Muchos dicen que fueron a un sepulcro equivocado, lo cual es increíble. ¿Por qué? Porque desde el viernes ya habían iniciado lo que era precisamente el embalsamiento. Entonces, además, si hubiera sido esto, los judíos habrían dicho claramente que estaba equivocado el sepulcro y hubieran enseñado el sepulcro de Jesús, lo cual no hicieron. Evidencia razonable. Ellos conocían bien la zona, los judíos pudieron comprobar que se equivocaron con solo señalar el lugar exacto del sepulcro, lo cual hace increíble que María y los discípulos se robaran el cuerpo. Ni María ni los discípulos sabían qué había pasado con el cuerpo. Los discípulos estaban confundidos, amedrentados y escondidos. El sepulcro estaba vacío. La resurrección es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque la tumba estaba ¿qué? Vacía. Aquí vemos, antes de pasar en el post, lo que son tumbas. Y todas las tumbas tienen un cuerpo. La de Jesús no tiene cuerpo. No lo busquen, por favor.
Hay dos lugares donde se habla de que estuvo el sepulcro. No sabemos a ciencia cierta dónde exactamente estaba. ¿Cómo el cristiano debe enfrentar el dolor por la muerte? Si es de un hermano o de una hermana en Cristo, con gozo. ¿Por qué? Porque será simplemente un hasta luego y lo veremos al momento de resucitar. Cuando no es así, sí llore, porque lamentablemente no podrá tener ese privilegio. ¿Cuándo has tenido un encuentro con Dios que no reconociste al principio? A veces Dios nos pone en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en mi caso, este asilo, el estar aquí en esta tierra, quizás no sea para mí económicamente muy bueno, al contrario. Pero la realidad ha permitido que estés más cerca de mi Creador y descubra realmente lo que es valioso para Cristo. Juan 20 del 16 al 18. María le dijo, Jesús, ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Pongo las palabras de Jesús en otro color para que se resalte. Suéltame, literal, no me toques, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Insisto, en esa época la mujer no tenía fe, no se le creía. Pero la realidad es que María Magdalena, esta es una simple representación. No sabemos cómo era María Magdalena, ni creo que haya sido así. Pero en fin. Por eso los discípulos pues, seguían totalmente incrédulos de lo que le estaba diciendo esa mujer, que para el siglo I pues no tenía mucho valor que digamos. Versículo 16. Posiblemente ella había dado la espalda al desconocido. Cuando se volvió y al decirle su nombre, reaccionó, oyó su voz como una oveja. 10:4. Se iluminó su pensamiento con la presencia de Jesús. Las lágrimas desaparecieron, el gozo la llevó. Rabí se aplicaba a todo maestro. Raboni, de Rabón, era gran maestro. Y se usaba para hablar de Dios. Lo reconoció entonces como Dios eterno, a quien debe respeto eterno. Aquí entonces vemos que María Magdalena lo reconoció como lo que es Jesucristo, una de las personas de la Trinidad. María abrazó los pies del Maestro. Él le encomendó una misión, le pidió que dejara de abrazarlo y que fuera a los discípulos. Aquí hay mucha especulación, de Jesucristo no quería que lo tocaran, no. Hay mucha especulación. Posiblemente subió al Padre para presentarle la obra, luego volvió a la tierra para incorporar a los suyos y manifestarse a ellos. Hasta el momento de la ascensión. Le envía para darle a los discípulos un mensaje sobre la ascensión. El mensaje de la resurrección y ascensión se lo dio por medio de las mujeres, lo que da la idea que Jesucristo no distingue ni discrimina a la mujer cristiana. Y eso era en el siglo I. En la actualidad no la debemos de discriminar y debemos de permitir que en todas las denominaciones, al menos evangélicas, exista pastorado femenino. Aunque se enojen los fundamentalistas. María fue con los discípulos. Primero consoló a los discípulos contándoles del encuentro con Jesús. Segundo, les comunicó el mensaje que el Señor le había dado. En la época no se daba crédito al testimonio de la mujer.
De seguro tuvo que repetirlo varias veces, el mensaje de Cristo. Es que al resucitado lo debemos buscar en un encuentro renovado con Él. La gran necesidad de la iglesia es recuperar nuevamente a Cristo, desde la dimensión de su grandeza y de su gloria. Jesucristo no quiere grandes edificios, Jesucristo no quiere congregaciones que sepan cantar muy bonito, Jesucristo no quiere en su momento seminarios que solo tengan una pincelada muy liviana de lo que es realmente el Evangelio. Jesucristo quiere a hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que estudien, que escudriñen, que no se dejen llevar por fanatismos y por ideas que no son cristianas, sino simplemente reflejo de costumbres mundanas. Desglose. Jesús le dio vida a María. Ella reconoció la voz de Jesús y le llamó Raboni, maestro en arameo, pues ya dijimos que era mucho más. Una expresión de honra y sumisión. Con su voz acalló el llanto de María y se cambió por gozo, esperanza, consuelo y paz. Ella entendió que él estaba vivo y por eso no estaba su cuerpo en el sepulcro. Ella empezaba a recibir sus bendiciones porque Jesús vive para darle vida a los suyos. A María había empezado a experimentar esa dicha. Él la comisionó, no me toques. Es difícil de interpretar. Se iba a Jesús, pero la iba a ver posteriormente. Jesús envió a María a contar las buenas nuevas de su resurrección a los discípulos, que estaban sufriendo, adoloridos, tristes y amedrentados. Al comisionarla, entraña la relación que tiene el Hijo con Dios y con el Padre de todos y cada uno de ellos. Jesús aclaró que su relación con el Padre era diferente que la que tenía él con sus discípulos, los cuales eran adoptados del Altísimo. Cuando él le dice que no me toques aún, se ha especulado que era quizás porque Jesucristo iba a subir en ese momento con el Padre, rendir cuentas y luego volver a descender. Pero lo real era que María, al momento que lo estaba tocando, que lo estaba abrazando, estaba constatando que él estaba vivo. ¿Quién fue la primera persona que constató que él estaba vivo? María Magdalena. María obedeció de inmediato, partió y le dijo las noticias a los discípulos. No tenía valor el testimonio de las mujeres, no era creíble. Ella no dudó en cumplir la misión del Señor y Maestro. Cuando Él nos da la vida y cambia nuestra tristeza por alegría, Jesús recordó que hay muchas personas que necesitan oír las buenas nuevas de la resurrección. Y nos manda a ellas. Ante ese privilegio debemos obedecer con gozo y de inmediato. En una palabra, debemos cumplir la misión que nos dio, seamos hombres o mujeres. Corolario, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esto lo encontramos y lo pueden ver en Hechos 1:8. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué beneficio tuvo reconocer a Jesús en medio del dolor? Simple y llanamente dio consuelo, porque las ideas que tenían se desvanecieron de inmediato. Cuando estemos en su gloria, valdrá la pena entonces haber sido verdaderamente cristiano. ¿Cuáles son algunas formas en que has escuchado a otro responder a la resurrección de Jesús? La mayoría son escépticos, los de otros cultos. ¿Por qué? Porque para ellos se les hace increíble. Los musulmanes creen que no murió y que solo fue herido y que por esa razón en su momento después apareció. Los racionalistas, lógicamente, niegan la resurrección. Para ellos no hay milagros. Todo es cuadrado, todo es así. Para los judíos no aceptaron ni vivo
ni aun resucitado lo aceptaron, salvo algunos que son un remanente fiel. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablarles a otros de Jesús? Porque muchos no tienen fe. Muchos no saben la importancia de la resurrección. Muchos creen que lo importante en una iglesia es cuántos himnos se saben, cuántos versículos de la Biblia pueden aprender. Pero lo real es que entraña un nuevo estilo de vida. Si no tienen ese estilo de vida, entonces no hay cristianismo. ¿Qué pasos puede tomar nuestro grupo para ser mejores testigos de Cristo? Lo primero es estudiar a fondo las Escrituras, para entenderlas, para comprenderlas, histórica, teológica y apologéticamente. Y entonces dar un buen testimonio en base a nuestro nuevo nacimiento. Si no, estamos jugando a la iglesita y no va a funcionar en ningún sentido. ¿Lista? Juan 20:19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Juan 20:19. Déjenlo entrar. No se lo impidan. Reconozcan que Él verdaderamente vive y es vigente, no es algo de la historia. Vamos a terminar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has abierto más los ojos a la importancia de la resurrección. Porque es importante para la fe cristiana, como lo dijo Pablo, el que podamos a través de ella ser justificados y que ese sacrificio vicario abrió la puerta para que se nos perdonen nuestros pecados y podamos algún día resucitar con Él. Padre, haz que verdaderamente de corazón entendamos y sigamos la obra del Mesías. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.